Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal. Este es el segundo vídeo del canal, pero es el primero que hago hablando a cámara. El primero fue de mi primer mundial de culturismo natural, que tuvo lugar hace una semana. Y en este canal voy a hablar de todo lo que gira en torno a la hipertrofia, a la pérdida de grasa, a la mejora del descanso, a la mejora de la productividad, a no ser perezoso, a tener ese espíritu de mejora y sobre todo a avanzar, a ese crecimiento personal y crecimiento físico que a las personas que sentimos la llamada de ello tenemos tantas, o sea, es lo que nos hace, es lo que nos da ganas de vivir. Así que hoy vamos a hablar de un tema que me habéis preguntado mucho en Instagram y es si se puede ganar masa muscular estando en déficit, porque está muy extendido y siempre se ha considerado que debe haber un superávit energético para que se pueda construir masa muscular. Y eso es así sobre el papel y en la realidad, pero es que se debe tener en cuenta que el cuerpo es adaptativo. Entonces no es lo mismo lo que supone lo que es un superávit calórico para ti ahora mismo que, por ejemplo, después de haber hecho un déficit muy prolongado. Entonces, la evidencia científica, ¿qué es lo que dice? La evidencia científica dice que se puede ganar masa muscular en déficit solamente aquellas personas que son novatas, aquellas personas que no han entrenado nunca y también aquellas personas que tienen un gran sobrepeso. Ahora bien, eso es lo que dice la evidencia científica, pero ya sabemos que la ciencia tiene muchas limitaciones y muchas veces no nos sirve para sacar conclusiones en algo tan práctico como es el culturismo natural. Entonces, ¿qué dice la experiencia en competición y mi experiencia con clientes? Pues aquí os voy a poner unas fotos en las que podéis ver cómo era mi espalda al principio de la temporada competitiva, que fue en junio, empezó, la primera foto es de junio de 2023, de este año, y la última es de ahora, de hace apenas una semana, a principios de noviembre de 2023, ¿vale? Entre una foto y la otra ha pasado toda la temporada de competiciones en la que he estado en déficit manteniendo el punto de competición. Ha habido un parón en agosto en el que me he acercado a normocalórica, a una dieta normocalórica, pero en ningún momento me ha supuesto aumentar mucho mi porcentaje graso, por lo tanto no he tenido un superávit energético. ¿Cómo ha podido haber esa mejora en ese periodo de tiempo y con esa cantidad de calorías? Pues muy sencillo, no es nada sencillo, pero la explicación más clara que he encontrado hablando con mi preparador, investigando, hablando con personas del sector, eh, todo el mundo que se dedica al culturismo o que ha hecho preparaciones de culturismo ha notado que cuando ha estado en déficit, a la mínima que le ha dado un poquito de comida al cuerpo, y no hablamos de ponernos en un superávit teórico, sino a la mínima que ha aumentado un poquito las calorías, el cuerpo ha sido súper agradecido y ha sido súper eficiente a la hora de utilizar esa comida. Es decir, todo el mundo después de una preparación ha tenido un boom en cuanto a ganar masa muscular. Es lo típico que se dice, ¿no? De después de una competición es el mejor, estás en el momento idóneo para ganar masa muscular. Y eso es así, pero ¿por qué después, o sea, pasado un tiempo después, en el que ya llevas tiempo en superávit calórico, ya dejan de haber esas ganancias? ¿Por qué justo después de venir del déficit es cuando hay esa receptividad del cuerpo a la hora de coger nutrientes y meterlos dentro del músculo? Pues entre otras cosas, primero porque se ha adaptado al déficit. Cuando llevamos mucho tiempo en déficit calórico, el cuerpo libera más hormona del crecimiento. Esto es algo que se sabe que ocurre cuando se está en un ayuno muy prolongado. El cuerpo libera más hormona del crecimiento para mantener la masa muscular, ya que evolutivamente, en un estado salvaje, si tú llevas mucho tiempo de inanición, el cuerpo tiene que preservar esa masa muscular para que tú puedas cazar y conseguir esa comida y asegurarte la supervivencia. Y por otro lado, se mejora mucho la sensibilidad a la insulina. Eso hace que luego, a la que metes carbohidratos, prácticamente todos, por la acción de la insulina que se ha vuelto súper sensible, todos vayan a la célula muscular y digamos que estás en ese estado en el que el cuerpo es un horno y todo lo que le das lo come y te sigue mandando señal de hambre.
te aumentan la comida cada día y tú aún tienes más hambre. Entonces eso lo que hace es que sea súper eficiente a la hora de utilizar esos nutrientes y por eso después del punto de competición se tienen esas ganancias tan notorias. Entonces, en mi caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que durante el mes de agosto y parte de septiembre, en el que yo he subido un poquito las calorías, se podría decir que después de haber hecho descargas para competir y luego cargas, pues me he mantenido con una cantidad de comida durante agosto y septiembre similar a la de la carga, ¿vale? Si el punto más bajo al que he llegado en las descargas han sido a 50 gramos de arroz en seco por comida, después ya mucho más, y después para cargar he cargado con unos 140 gramos de arroz por comida, pero solo la semana de antes de competir. En agosto y septiembre, en este parón del que hablamos, he estado en torno a 120-130 gramos de hidrato por comida con bajitas grasas y la proteína se ha mantenido igual en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Pues lo mismo que ocurre post-competición, que el cuerpo está muy receptivo, la sensibilidad a la insulina es muy alta y hay más hormona del crecimiento y el cuerpo ha sido súper eficiente viniendo de tan abajo, ha sido súper eficiente aprovechando esos nutrientes. Entonces, eso es lo que nos dice la experiencia con clientes y mi propia experiencia competitiva. Siempre hay mayores mejoras, siempre se progresa más cuando se aprieta, ¿vale? Cuando se hace una preparación es cuando hay más mejoras. Entonces, esto rompería un poco el mito de que hay que estar en un enorme superávit calórico para ganar masa muscular. Es más, otra de las explicaciones que yo encuentro es que cuando uno ya está en volumen con un porcentaje de grasa alto, la sensibilidad a la insulina, o sea, lo que estábamos diciendo que después de competir se quedaba muy sensible a la insulina, a medida que tú te tapas y te vas poniendo gordo, vas perdiendo sensibilidad a la insulina. En mi caso, en el volumen que hice anterior a la etapa de competición, yo llegué a tener la insulina en ayunas por la mañana, perdón, la glucosa en ayunas por la mañana a 103, lo cual empieza a salir ya casi o roza el rango en una analítica, ¿vale? El rango óptimo, o sea, se sale del máximo y ya se acerca a la prediabetes. Entonces, si no tienes sensibilidad a la insulina, ¿qué uso va a hacer tu cuerpo de los nutrientes? Si te tapas tanto, no va a haber prácticamente ganancias de masa muscular. Y eso es algo que yo siempre, era un concepto que yo siempre barajaba, pero después de esto lo tengo clarísimo. Uno, no hace falta un superávit calórico tan grande. Y dos, a la que te empiezas a tapar, y por tapar me refiero a aumentar el porcentaje de grasa notoriamente, se dejan de dar ganancias. Lo que pasa es que falta una evidencia científica clara que hable al respecto, pero la práctica lo demuestra. Entonces apuntaros eso, chicos. No hace falta un superávit enorme y en el momento en el que empiezas a acumular grasa, las ganancias, en mi opinión, prácticamente son nulas. Entonces, ¿cómo se debería hacer un volumen? Pues después de haberos explicado mi caso en el que se perdió por completo la sensibilidad a la insulina en el volumen de antes de competición, habría que hacer lo contrario a eso, es decir, mantenerse receptivo. De ahí viene el concepto de mini-cut. En cuanto te estás poniendo gordo, haces un mini-cut como para que el cuerpo mantenga esa sensibilidad. Pero normalmente la gente hace el mini-cut cuando ya están muy tapados, el mini-cut es muy corto y pierden unos cuantos kilos, pero siguen estando tapados. Entonces ahí no hay prácticamente una receptividad por parte del cuerpo como la que hay después de competición. Entonces, en mi opinión, se tiene que hacer un volumen con un porcentaje de grasa mucho, pero que mucho más bajo de la idea que todos tenemos en la cabeza. Entonces, estas adaptaciones que hace el cuerpo a la falta de comida, también las hace al exceso de comida y a la falta de movimiento, ¿vale? Y aquí os hablo del caso de un cliente mío, que estamos solventando ya la situación. Aquí os pongo fotos. En el que el chico tenía este porcentaje de grasa y le era muy difícil bajarlo, incluso comiendo muy poquitas calorías. Es decir, su metabolismo, su consumo diario de calorías por parte de su cuerpo había disminuido tanto y se había adaptado tanto a que él le diera poquitas calorías y de vez en cuando más y malas por picotear, por no llevar un orden, pero por comer poco en general. Entonces, cuando alguien que ya está comiendo poquito en general está con un porcentaje de grasa grande, no tiene casi margen de maniobra para bajar. Entonces, con este chico estamos haciendo
las 1001 para mejorar esa sensibilidad a la insulina y digamos que ahora ya vamos en picado, ya hemos bajado 15 kilos, como podéis ver en las fotos, y eso está ocurriendo no tanto por el déficit calórico que estamos haciendo, sino por la mejora del perfil hormonal que está ocurriendo a medida que perdemos grasa. Entonces no todo es tan sencillo como calorías que entran, calorías que salen. Hay casos en los que el metabolismo se ha vuelto muy adaptativo y se ha adaptado al déficit, y esos son los casos más difíciles de perder grasa, en el que una persona está con demasiada grasa, con sobrepeso, y ya come poco, tiene muy poco margen de maniobra. Esos son los casos más difíciles. Y eso es lo mismo, pero a la inversa, que lo que estábamos hablando al principio, de que el cuerpo genera adaptaciones a un déficit calórico competitivo y luego se vuelve mucho más eficiente a la hora de meter nutrientes dentro del músculo. Entonces, la conclusión y lo que nos llevamos de aquí es cómo se debe hacer un volumen. Se debe hacer un volumen manteniendo la sensibilidad a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría yo? Cosas prácticas que se puedan aplicar en el día a día. Pues uno, olvidarse de querer que la báscula suba medio kilo por semana, porque lo único que vas a hacer es estar acumulando grasa. Mantenerse receptivo, es decir, intentar mantener un porcentaje de grasa bastante bajo. Y, muy importante, empezar el volumen después de una definición, ¿vale? Lo que yo os recomiendo es que os quedéis lo más bajos de porcentaje graso que podáis. Hay que pasar un poquito de hambre, hay que pasar un poquito de penuria, sobre todo cuando uno nunca lo ha hecho, cuando uno tiene la grasa ya bastante asentada. Pasar un poquito de hambre, bajar bien el porcentaje de grasa y a partir de aquí subir las calorías muy poquito. Con muy poquito que subáis las calorías, el cuerpo será muy agradecido. Ir jugando con ese proceso y sobre todo mediros la glucosa cada mañana en ayunas, intentando ver cómo va evolucionando desde que partís con un porcentaje de grasa bajo a medida que avanza el volumen, y no permitáis que vuestra sensibilidad a la insulina se vea perjudicada demasiado. Yo no os recomendaría que tuvieseis una glucosa en ayunas más alta de 85-88 miligramos por decilitro. Entonces, vamos a recapitular cómo hacer un volumen. Reducir mucho el porcentaje graso, o sea, tener un punto de partida con un porcentaje de grasa bajo. No pretender que la báscula suba todas las semanas, sino que darle un pequeño superávit y poner el foco en el entrenamiento, poner el foco en mejorar las cargas, poner el foco en volverse fuerte y en estimular. Y 3, miraros la glucosa en ayunas todas las mañanas, y antes de que ésta se eleve por encima de 85-88 miligramos por decilitro, volver a hacer una etapa de descarga, que muchas veces cuando el porcentaje de grasa es adecuado, con 10-15 días de descarga es casi como volver a empezar, con el cuerpo ya receptivo de nuevo. Espero que os haya servido. Preguntadme todo lo que queráis por comentarios, que ahí os lo responderé, y nos vemos en el próximo vídeo.